La semana pasada estuvimos hablando acerca de la disciplina en nuestras vidas como familia, la disciplina aún en nuestra iglesia como una familia. Y hoy vamos a hablar acerca de la familia que restaura relaciones. La semana pasada con el asunto de la disciplina es algo importante que hablar. Recuerdo que hubo una mujer que no podía tener bebés y estaba muy afligida, y ella fue afuera del tabernáculo a orar. Le pidió amargamente al Señor que le concediera un hijo. Hizo un compromiso con Dios de que si le concedía un hijo lo dedicaría toda su vida para el servicio del Señor. Y esperó a que fuera destetado, y una vez que fue destetado fue a asilo y lo dedicó, y lo recibió el sacerdote Elí. Y luego el niño iba creciendo y su nombre era Samuel. Su mamá era Ana. Y dice que en la noche un día Samuel oyó que alguien lo llamaba y le decía Samuel. Y entonces él pensó que era Elí, el sacerdote, y se levantó y le dijo: sí, dígame. Y le dijo el sacerdote: no, yo no te llamé, niño, vuelve a dormir. Y así pasaron 3 veces hasta que Elí entendió que era Dios el que le llamaba a Samuel. Y le dijo: cuando te vuelva a llamar, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces el niño se levantó y le dijo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y Dios le empezó a revelar cosas de Elí. Y le dijo: ese sacerdote Elí que te está criando va a ser disciplinado porque sus hijos se han portado mal, y voy a traer castigo a su familia. Y el niño, después de que recibió el mensaje del Señor, se fue a dormir, y a la mañana siguiente Elí, ya cuando estaban ahí en la mañana, le dijo: oye, ¿qué te dijo el Señor? Y como que Samuel no le quería decir muy bien a Elí, y dijo: no, pues dime qué te dijo el Señor. Y le dice: es que me dijo que tus hijos se están portando mal y que va a traer un castigo sobre ti y sobre tu familia, por cuanto tú no has estorbado a tus hijos para hacer el mal. Y entonces Elí le dijo: bueno, Dios es soberano y es poderoso, Él puede hacer lo que quiera con nosotros cuando Él quiera. Y fíjense la frase: por cuanto no estorbaste a tus hijos de hacer el mal. Y Hebreos 12 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Y dice más, hermano, fíjate cómo dice, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos del Señor? Si soportáis la disciplina que Dios os Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A usted lo disciplinaba su padre o su madre? Y los respetábamos, los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, es decir, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después
da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que hay que ejercitarse en la disciplina del Señor. Todos necesitamos ser disciplinados. Sin embargo, después de un mensaje de la disciplina, también podemos aprender, hermanos, que la familia debe ser una familia, la familia cristiana debe ser una familia que restaura relaciones. Y vamos a ver dos casos en este sentido. Primero, el caso de José, que fue vendido por sus hermanos, y después el caso del hijo pródigo, que fue y gastó en forma perdida los bienes de su padre y luego regresó a él. En Génesis 45, 4 y 5, cuando José le descubre a sus hermanos que él es el que fue vendido, él dice estas palabras: acérquense ahora a mí, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron para Egipto, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Para los que no se saben la historia, el hijo más pequeño de Jacob tenía 11 hijos y el hijo más pequeño era José. Y José se convirtió en el comunicador de las faltas de sus hermanos. Su padre le decía: dime lo que andan diciendo, dime lo que andan haciendo. Entonces era el chismosito de la familia, venía con el papá y fulano sí se portó mal y fulano dijo esto. Y entonces los hermanos le tomaron resentimiento a José, además de que el papá lo consentía y mientras todos vestían normal, a él le hizo una túnica de colores, muy vistosa. Entonces José tenía un lugar preferencial entre sus otros hermanos y un día los hermanos hicieron el plan de matarlo. Vamos a deshacernos de este muchacho porque ya nos fastidió mucho. Ya esos muchachos ya eran grandes, ya eran adultos y trataron de vender al muchachito, de matarlo, pero finalmente decidieron venderlo y lo vendieron a unos madianitas que iban pasando ahí y lo vendieron. Y José, muy joven, llegó a Egipto y en Egipto trabajó con un hombre un hombre que se llamaba Potifar, y su mujer lo acusó a José de que quería abusar de ella. Total que José termina en la cárcel, pero la Biblia dice Dios estaba con él. Luego José reveló algunos sueños y cuando Faraón tuvo un sueño, el sueño que le atormentaba de las vacas gordas y las vacas flacas, le dijeron que José podía dar la interpretación del sueño y lo mandaron llamar de la prisión donde había estado 2 años y lo llevaron al reino, al gobierno con Faraón. Cuando Faraón vio la sabiduría de José, le dijo: no hay mejor hombre que tú para que seas mi segundo. Y entonces fue instalado como el segundo señor del reino, el vicepresidente, más que un vicepresidente, era el virrey realmente. Él tenía todas las facultades del rey. Y él organizó todo y tuvo un buen gobierno, de tal manera que Egipto se convirtió en una potencia, ya era, pero la llevó a un grado superior. Y cuando toda la tierra pasó por hambre, los hermanos de José, que se habían quedado por años allá en Canaán, ahora vinieron a Egipto a buscar comida. Y el que tenía comida era José. Ya José había cambiado su apariencia, había crecido, ya José se vestía diferente porque ya se había asimilado a la cultura de los egipcios, de manera que cuando llegaron los hermanos a pedirle el alimento, no reconocieron a José, era como si José trajera un disfraz, no lo conocieron. Entonces José tiene ahí toda una dinámica en la historia y finalmente José se descubre ante sus hermanos y les dice: yo sé que ustedes pensaron que no me iban a encontrar nunca, pero yo soy su hermano, yo soy José, el que ustedes vendieron. Entonces ellos se les abrieron los ojos y pensaron que José iba a tomar venganza de ellos.
Sin embargo, José después se enteró que tenía un hermano y fue el 12º hijo. ¿Cómo se llamó ese hermano? ¿Algunos saben? Benjamín. Y ya fueron los 2 hermanos. Después, él no conocía a su hermano, quería conocerlo y hizo los arreglos, toda una historia para conocerlo, pero finalmente José entendió, y algo que tenemos que resaltar de la historia de José, hermanos, es que él no se llenó de resentimiento, aun cuando Dios permitió que él tuviera un tratamiento difícil, porque fue vendido, fue apartado de su padre, fue apartado de su casa, le tocó trabajar, le tocó ir a batallar, luego lo injuriaron, lo culparon injustamente, cayó en la cárcel, luego se olvidaron de él 2 años, pero después llegó un momento de importancia, y quizá aún estando en el momento de la importancia ahí en el gobierno de Egipto, quizá José tenía algunos sentimientos, no lo sé, cualquiera puede sentir algo de melancolía, de tristeza, de haberse separado de su familia. Y no es casual que muchas personas que pasan por diferentes situaciones difíciles en la familia tengan resentimiento, tengan amargura. Hermanos, qué difícil es cuando vives en una familia donde hay amargura, donde hay resentimientos, donde hay malas sensaciones, donde ves a aquella persona, a tu hermano, o hay cosas no resueltas con tu papá, con tu mamá. Y no es difícil que como seres humanos tengamos sentimientos en contra y acumulándose en el corazón, acumulándose en el interior. No sé, no levanten su mano, pero ¿cuántos de ustedes tienen algún sentimiento, alguna situación no resuelta en su corazón? Muchas veces, hermanos, yo quiero pensar que la gran mayoría de las veces, de los casos donde la gente tiene estos sentimientos, es precisamente porque no ha ejercitado el perdón en su vida. El perdón es el gran antídoto para las relaciones familiares, pero tenemos un gran obstáculo para poder experimentar las bendiciones del perdón, y ese obstáculo es el orgullo, porque nosotros no queremos, el orgullo nos detiene, no queremos ser expuestos, y eso nos enferma, y la palabra del Señor nos indica que debemos ser sanados, y la familia cristiana debe ser una familia que restaure relaciones. José había sido lastimado por sus hermanos, pero lo relevante es que José no quiso vengarse, José no quiso tomar una actitud de revancha, José no quiso lastimar a sus hermanos, no quiso desquitarse. José parece que no acumuló esa amargura o ese resentimiento. Sí le dio mucho sentimiento, porque una de las escenas que más me llama la atención, hermanos, es cuando él está hablando con sus hermanos, ellos todavía no saben que es José, y luego cuando ve a su hermano y voltea a verlos a sus hermanos, cómo hablan y todo eso, él no aguanta, se llena de emoción, ¿verdad? Se conmueve, dice, en su espíritu, y se aparta, se le está el nudo en la garganta, está para llorar, y se aparta y se va a una sala diferente, y ahí lloró, voz en cuello, ahí gritó, y derramó su espíritu, ahí se desahogó, dice que lloró a grito abierto, y ahí se desahogó. Vean qué forma tan correcta, tan prudente de desahogar los sentimientos. Uno de los problemas que nosotros tenemos, hermanos, es que no hemos adquirido la madurez espiritual ni emocional para gestionar nuestras emociones de forma correcta, de forma adecuada. Hay personas que le dan rienda suelta a la ira, rompen, avientan, lastiman. Hay personas que no saben gestionar sus emociones porque no hemos tenido o el entrenamiento, el pensamiento, no hemos tenido esa capacidad de crecer, de elevar nuestra estatura moral. Y entonces muchas cosas pasan en el mundo, en las familias, tristes, decepcionantes, simplemente porque las personas no saben gestionar sus sentimientos.
Se sienten abandonadas y ese abandono les hace un daño tremendo. Como no saben cómo resolver eso, entonces ahora tienen reacciones, tienen respuestas muy nocivas. O personas que se sintieron desplazadas, insultadas, humillados y no saben cómo resolver eso. No sabemos cómo pedir perdón, no tenemos la humildad para eso. Y hay problemas entre los esposos, hay problemas entre padres e hijos, porque no podemos hablar, no podemos articular nuestras emociones, no tenemos esa capacidad, no hemos llegado a ese punto, porque igual, ¿quién nos enseñó? No tuvimos un padre, una madre que se sentara con nosotros y nos dijera, mira hijo, cuando uno está enojado, uno tiene que hacer esto. No, José lo hizo, se apartó y él lloró ahí y se desahogó y luego ya se limpió las lágrimas y llegó y habló con sus hermanos. Y luego tuvo una actitud correcta. Esta es otra cosa, hermanos, tan maravillosa de José en la palabra de Dios. Tiene una actitud correcta. ¿Quién sabe cuántos de nosotros, teniendo el poder, teniendo el dinero, teniendo los coches, teniendo todo lo que tenía José a su disposición, quién sabe cuántos de nosotros habríamos respondido con una actitud correcta en el caso de José? Muchas veces nosotros en la misma familia tenemos este problema de desquitarnos. Ya nada más escuchamos algo negativo de aquella persona y es como la oportunidad para hablar mal, para criticar, para colgarnos de ahí y hablar mal y hacer del árbol caído, ¿verdad? Leña del árbol caído. Nada más estamos esperando la oportunidad de quejarnos, de criticar a mi hermano, a mi hermana, a esa persona dentro de la familia que ya me cayó mal, que me hizo sentir el otro día mal y tratamos de recalar, de hacer algo en contra, decir algo en contra, de afectar a la persona. Y esa es una mala actitud y tenemos que identificarla, hermanos. Nosotros como creyentes en nuestra familia, oye, ¿esto que estoy sintiendo es correcto? Hermano, ¿el sentimiento que tú estás teniendo en tu corazón es correcto? ¿Sientes que hay amargura? Cuando ves a esa persona, la sensación que te da es una sensación negativa. Y está bien que tengas eso en tu corazón, siendo un cristiano, siendo alguien que ama a Dios. No, hermanos, nosotros tenemos que tener una actitud de gracia. A la vez que podemos en algún momento llamar la atención, o como decíamos la semana pasada, disciplinar, nosotros tenemos que tener una actitud de gracia. José tuvo una actitud de gracia con sus hermanos. No se preocupen, porque ya se habían atemorizado. Cuando José les dijo, yo soy José, su hermano, ellos se atemorizaron y dijeron, ¿qué nos va a hacer ahora? Se va a tratar de desquitar. Y hasta trataron de justificarse ahí con José. No, es que nuestro padre es viejo, y hacer sentir a José así como la misericordia. No, y José dijo, no tengan problema. No tengan preocupación, no les voy a hacer nada, no me voy a vengar. Fíjense lo que hizo José, tuvo una actitud de gracia y dijo, más bien, las cosas que el Señor permitió que sucedieran todo este tiempo era porque tenía un propósito. Ustedes fueron parte de ese propósito, ustedes fueron instrumentos, aunque no sabían en ese momento y estaban actuando mal, ustedes fueron un instrumento en los planes de Dios. Y todo eso que yo pasé en todo este tiempo, de ser acusado, de entrar a la cárcel, todo eso era parte del plan que Dios tenía, solo que ustedes y yo no lo vimos en ese momento. Pero ahora el Señor me ha puesto en este lugar, en este momento, para una bendición mayor, para preservar a mucho pueblo. Es para ustedes ahora que vienen con esa necesidad y el hambre, ahora yo los puedo bendecir. Fíjense que José pudo haber dicho, no, a esos no les vamos a dar por lo que me hicieron. Sin embargo, él tuvo misericordia, tuvo una actitud de gracia y él dijo, claro que sí, y hasta tuvo una actitud de preferencia por sus hermanos, por su familia, tanto que hasta los invitó a vivir ahí junto a él, vinieron a vivir después junto a él. Y esa fue la actitud de José, hermanos. Una de las mayores pruebas dentro de una familia no es solamente enfrentar problemas externos como problemas económicos o cosas así, sino
enfrentar heridas internas, ofensas, traiciones, decepciones, conflictos. La Biblia muestra que Dios puede traer restauración cuando hay perdón y reconciliación. ¿Qué familia puede ser perfecta, hermano? Pues necesitaríamos ser seres humanos perfectos. ¿Qué familia es, pues, perfectamente funcional? No hay ninguna familia perfectamente funcional. Todos tenemos problemas, todos tenemos algún elemento que batalla más, o nosotros hemos sido ese elemento que por diferentes situaciones en nuestro haber, en nuestra vida, fuimos afectados y ahora tenemos conductas que no son correctas, que no son buenas. A veces somos chismosos o criticones o somos crueles en nuestra forma de hablar, en nuestros modos con nuestros hermanos o hermanas y en lugar de tener una actitud de gracia. Número 1, el perdón comienza cuando dejamos de vivir dominados por la herida. Hay personas que son dominados por la herida, o sea, son orientados, todos sus sentimientos, actitudes y hasta sus decisiones son definidos por la herida. Son personas heridas que por una herida van y tienen conflictos con los demás. José tenía razones humanas para guardar resentimiento. Ahora levanten la mano los que están con resentimiento en su corazón, no levanten su mano, pero sus hermanos lo odiaron, sus hermanos lo vendieron y engañaron a su padre, pero Génesis 45:5 muestra a José que decidió no vivir controlado por la ofensa. Usted tiene que hacer un examen de sí mismo si usted está siendo controlado por alguna ofensa que recibió. El perdón no significa negar que nos han dañado, negar el daño recibido, no significa eso el perdón, sino decidir que la ofensa no va a controlar nuestro corazón. Dale salida a la ofensa, dale aire a la ofensa, que la ofensa no te controle, que la ofensa no se quede ahí. Pon tu corazón en modo sano y para eso tienes que venir delante del Señor, pedirle su gracia y perdonar a la persona que te hizo mal, que te hizo daño, perdonarla. En el nombre de Jesús, yo lo perdono. Número 2, el perdón reconoce el dolor, pero ve más allá del dolor, ve la obra de Dios. Me dañaste, no se esconde el dolor. Cuando hablamos, no debemos minimizar eso. Papá o hijo, perdóname por esto que hice. Y hay que, sí, yo sentí dolor, papá, me dañó, pero yo lo perdono. O mamá, pero yo la perdono. Y vemos la obra de Dios más allá, como José lo hizo. Todo esto sucedió porque todo esto sirve para un propósito que en su momento no se veía. José no justificó a los hermanos que hicieron esto, no les dijo, no se preocupen, no pasó nada. No, José supo que eso había causado dolor. Sin embargo, ahora él se centraba en el producto, en lo que Dios quería hacer. Supo ver que Dios estaba obrando en medio de una experiencia dolorosa. Hermano, esa es una gran lección. Cuando nosotros pasamos por experiencias dolorosas, en la familia o en la vida, nosotros podemos, si somos creyentes, somos cristianos, podemos entender que Dios, aún en medio de esa experiencia dolorosa, Él está obrando. Siempre ha sido así con su pueblo ha pasado por momentos, por tiempos tan dolorosos, hermanos, pero aún así Dios es Dios y nosotros podemos entender que Dios tiene un propósito, tiene una razón de haber hecho o de haber permitido. A veces no es que Dios lo haga, simplemente a veces Dios lo permite, su autoridad permisiva. Él permite ese tipo de cosas dolorosas en nuestra vida porque hay varias razones. Una de ellas es que el pecado del hombre afecta a terceras personas. Esa es una ley. Desde que el hombre falló la primera vez, esa es una ley. El pecado afecta más allá de la persona que lo comete. Muchas de las cosas malas que hay en el mundo y que vivimos nosotros, que experimentamos, es porque alguien más cometió pecado. Y algunas cosas que otras personas van a experimentar como dolorosas es porque nosotros cometimos el pecado o fallamos. Así que el pecado tiene consecuencias, el pecado va a afectar más allá.
Pero a pesar del dolor y a pesar de las cosas que no entendemos, la obra de Dios tiene lugar en nuestras vidas a pesar del dolor. Pero nosotros debemos reconocer el dolor, sí, pero debemos entender que Dios encamina esas cosas para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el objetivo, hermanos, es que nuestra familia sea una familia restaurada, que la relación de los que conviven en esa familia, en esa casa, sea un estado de paz, que podamos resolver nuestros asuntos. Si ves que tu hijo, tu hermano está en una actitud fea o mala, ir y hablar con esa persona y buscar la reconciliación. Oye, hijo, no debemos estar así. Oye, hermano, no debemos estar así. Papá, no debemos estar así. Debemos de buscar la paz, la reconciliación y el amor. Y expresar el amor, hermanos. Estamos en una cultura donde nos cuesta mucho expresar el amor. Fíjense, ahora he visto comentarios con esto del mundial, que ha habido eventos aquí en México. Los extranjeros vienen y dicen, no, los mexicanos son muy alegres, son muy amables y nos reciben porque allá nuestra cultura es fría, lo que sea. Y aquí los mexicanos son muy amables. Pero miren, con todo y que nos puedan ver algunas culturas extranjeras, puedan ver nuestra cultura, que somos muy alegres o muy amables, pero al interior en las familias nos cuesta mucho a veces decir, expresar el amor y el cariño. Y usted debe de expresar el cariño y el amor a sus hijos, a su esposa, y decirle de vez en cuando, yo diría que todos los días, frecuentemente, expresar el cariño y el amor. Hijo, te amo. Hija, te amo. Me importas. Y hablar acerca de ese cariño que nosotros. ¿Por qué? Porque estamos buscando que nuestra familia sea una familia cristiana, sea una familia restaurada. Y una familia restaurada, hermanos, no es una familia sin heridas, porque es parte de la vida, estamos aquí, somos seres humanos y vamos con heridas y producimos heridas, lamentablemente. Sino que seamos una familia que aprende a sanar las heridas, que aprende a hablar, y para eso, hermanos, necesitamos hablar y acercarnos. Ahora vamos al segundo ejemplo, y se encuentra en Lucas 15, y habla acerca de el hijo pródigo, el hijo perdido, el hijo que tenía también, que recibió una herencia pródiga. Pródigo quiere decir también abundante, no solamente quiere decir perdido, pero el hijo pródigo recibió una herencia del padre. ¿Se acuerdan que ustedes se saben esa parábola, ¿no? Del hijo pródigo, que el hijo un día le dijo a su padre: padre, ya estoy grande y todo, yo ya quiero mi herencia. Todavía no había muerto el padre, pero él quería su herencia en vida, y entonces le dio el padre su herencia. Simplemente el padre le permitió tener lo que él quería. ¿Y qué hizo el hijo? No fue un buen administrador de su riqueza. Él se alejó y dice que lo gastó perdidamente, lo gastó alocadamente, y andaba en la fiesta y andaba en todo y se lo gastó, y después le dio pena regresar con su papá y se buscó un trabajo, y el único trabajo, pues no sabía hacer nada, hermano, no sabía electricidad ni plomería, ni había estudiado, nada más creo que llegó a cuarto de primaria, no era hijo de papi rico, pero no sabía hacer nada. Y entonces el único trabajo que encontró, ¿saben qué era? Cuidar cerdos. ¿Han cuidado cerdos alguna vez? ¿Ustedes han estado cerca de un chiquero? ¿A qué huele eso? Y estar limpiando todo eso. No queremos ni meternos al lodo que está aquí afuera, mucho menos en el chiquero, ¿no? Eso huele muy mal, y estar ahí cerca y estar limpiando todo eso, y eso era el trabajo del hijo pródigo. Eso le sirvió de reflexión, llegó al fondo de su experiencia, y él dijo: iré, fíjense cómo dice, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios,
y he pecado contra ti. Fíjense nada más, hermanos, lo que él pensó, primero lo reflexionó, lo pensó, pero luego lo dijo, lo llevó a la acción. Algunas veces nosotros pensamos, voy a ir, le voy a pedir perdón y voy a decirle, pero no lo concretamos. Somos temerosos, somos orgullosos. El orgullo está muy enlazado con el miedo. Somos miedosos porque somos orgullosos porque somos miedosos. La humildad es valentía. El humilde va y pide perdón. Se armó de valor y dijo eso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermanos, en la familia nosotros tenemos que hablar claramente y decirle: papá, mamá, he fallado, hermano, he fallado, hijo, te fallé, hijo, me excedí, te hice enojar, te lastimé, hijo. Y hay que ser honestos, hermanos. Hay que ser honestos cuando pedimos perdón y no decir si te ofendí o no era mi intención, porque a veces sí es la intención afectar, a veces lo que dices es con toda la intención de dañar, hermanos, de afectar, y uno tiene que ser honesto y decir: oye, ¿sabes qué? Yo me enojé, estuve resentido y por esa razón dije esto y te ofendí, te dañé, hice esto, lo otro y te ofendí, te dañé. Hermanos, hay veces que en las familias hay tan graves problemas. Yo supe de un hermano que a otro hermano estaban peleando por una herencia, por una tierra, eran 2 hectáreas, estaban peleando por las 2 hectáreas y miren, va avanzando el resentimiento y el enojo, ese enojo, esa rabia comprimida en el corazón, va avanzando un día a otro, y luego lo veía que pasaba en la camioneta y se le revolvía así el estómago y lo veía: ese está engañando a mi padre y nos está quitando la herencia, y cada vez, como decían los hebreos, en las entrañas se le acumulaba el resentimiento, hasta que un día se le ocurrió cargar el arma y traía la pistola. Y estoy hablando de un caso verídico. Y luego cuando lo vio que estaba ahí en la calle, pasó por su casa, salió corriendo y traía la ventanilla bajada y lo encañonó. Le puso la pistola ahí, dice: vas a dejar el terreno y no sé qué. Y hasta que me dijo, pero ya cuando lo tenía ahí encañonado, fue cuando pensé: o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo en la calle con una pistola a mi hermano? Hermanos, hay hermanos que se pelean y golpean al otro, o lo mandan golpear, o le hacen un chisme, o lo hacen quedar mal en público, no sé, cosas así, o hacen daño con alguno de sus hijos. Son lastimaduras, son ofensas. Eso hacemos los hermanos. Hay heridas, hay ofensas. Caín, el primer hijo y el primer hermano que tuvo, fue objeto de la violencia y se produjo el primer asesinato, hermano contra hermano. ¿Hasta dónde puede llegar el resentimiento y el enojo en una familia que no se deja guiar, o en una vida que no se deja guiar por Dios? Pero dice: iré y le diré, Padre. Hay que hablar claramente, honestamente, señalar nuestra falta y reconocerla, y no decir si yo te ofendí. No es como en la posibilidad que yo te haya ofendido. No, te ofendí, te dañé, te hice daño y perdóname. Por otra parte, hermanos, les voy a decir esto: no hay que vivir con resentimiento, pensando que la otra persona va a adivinar que tú te sientes mal. A veces tus actitudes, y pasa una semana y un mes y un año, y tienes eso ahí en tu corazón y tus actitudes son malas, pero el otro no sabe ni por qué.
Y eso no es sano. Como cristianos nosotros no debemos dejar mucho tiempo que corra eso. Debemos inmediatamente, yo traigo esto en mi corazón, hablar, oye hermano, oye fulano, oye en la familia, papá, mamá, quien sea, traigo esto en mi corazón. Y hablar honestamente, porque el otro no es adivino. Y como no es adivino, no va a decirte nada y no va a pedirte perdón. Tú estás esperando que te venga a pedir perdón. Tú estás esperando que se restaure la relación. Pero tú no dices nada, nada más lo acumulas aquí adentro. Como una hermana que hace años, cuando teníamos oficina, hermanos, allá abajo, una hermana pasó por ahí y dijo, pastor, ya me voy a ir de la iglesia, dijo. Y le dije, ¿y por qué, hermana? Cuando le dije, ¿y por qué? Como que vi que en su cara era así como diciendo, ¿le digo la verdad o le digo la respuesta así nada más para salir del paso? Dije, ¿por qué se va, hermana? Y como que después decidió decir la verdad y dijo, bueno, le voy a decir la verdad. Tengo un año molesta con usted. Dijo, ay, le dije, hermana, a ver si hay alguien aquí que tenga un año molesto conmigo. Sí, dígame de una vez, hermano, porque pues yo lo saludo, yo para mí lo saludo bien y todo, pues, estamos bien, ¿no? Le digo, oye, pero yo hasta me quedé por molesta, ¿qué hice? Y yo dije, listo para ver qué hice, y pues luego pedirle perdón, ¿no? Y yo no quiero que mi hermana esté afectada por esto, no me gusta. Y me dijo, no, es que ¿sabe qué? Le voy a decir, dice, una vez estaba usted predicando acerca de la mayordomía, del diezmo y de todo eso. Dice, y oí un hermano que dijo, ay sí, el pastor está hablando de eso porque él quiere el dinero, nosotros trabajando y él nada más recibe los diezmos, dijo. Y luego me puse a pensar, yo en cuánto trabajo, cuánto me cuesta trabajar para venir aquí y entregar el diezmo. Y luego dijo aquel hermano, y él haciéndose rico. Dice, me entró mucho coraje, pastor. Y yo traigo eso, dice. Y le dije, hermana, pues, mire, le debo de explicar. Primero, qué bueno que me lo dijo, porque yo no sabía que usted tenía eso. Le dije, mire, pues a mí se me asigna de la tesorería un sueldo. Y los diezmos no son como en otras iglesias que todos los diezmos van hacia el pastor y toda la ofrenda se queda por él. No, quise así. Así que, dé o no a alguien su diezmo, pues a mí se me da lo mismo y ya, es todo. Y ya le empecé a compartir acerca de los principios de la mayordomía y de todo eso, y que no era obligatorio, que no se le exigía, que etcétera. Y ya fue cuando dijo, ahora que ya me lo explica, pastor, pues sí, estoy de acuerdo, dijo. Dice, por favor, perdóneme por estar enojada con usted. Digo, hermana, no, ya estaba listo yo para pedirle perdón. Si yo le dije algo, por favor, dígamelo y yo estoy dispuesto a reconocerlo porque yo quiero estar bien con mis hermanos en la iglesia. Y ya, y no se fue. Y no les digo quién es para que no empiecen a entrevistarle al rato. No, pero de veras, hermanos, ese es como un ejemplo de que a veces nosotros traemos algo y pensamos que el otro va a ser adivino para saber, y a lo mejor somos como esa hermana, ¿no? Que se maneja bien, que saluda bien, que no nos damos cuenta, pero traía algo. A lo mejor usted traía algo así, con su familia, con una tía, con un tío, con un sobrino, no lo sé. A lo mejor con un hermano con quien está peleando la herencia, no lo sé. Aquí no vayan a decir, el pastor dijo esto porque sabe que yo no sé quién esté peleando herencia, hermano, ustedes sabrán. Pero fuera de todo eso, quiero decirles, debemos tener la actitud correcta como cristianos. Si fallamos, reconocer que hemos fallado. Y si van con nosotros a pedirnos perdón, no amarrar el perdón, no torcer ahí el nudo, no.
Claro que sí, te perdono. Miren, hermanos, las personas que están alrededor de nosotros tienen una ventaja con nosotros. Si es que nosotros somos cristianos de verdad, tienen una ventaja. Usted conmigo tiene una ventaja si es que somos cristianos. ¿Cuál es la ventaja? De que si una persona al cristiano le pide perdón, el cristiano está obligado a perdonar. No mañana, no pasado mañana, no ven conmigo en una semana después de perdón. No, en el momento nosotros como creyentes estamos obligados por la fe, por nuestra ética, por nuestra moral, por nuestra fe en Jesucristo, porque el Padre no nos retiene el perdón. Cuando nosotros venimos a pedirle perdón a Dios, no nos retiene el perdón, Él nos lo da en el momento. Dice que corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Él nos limpia, nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él lo hace en el momento. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no retuvo el perdón, Él perdona en el momento. Y dice que nosotros, para ser hijos de Dios, debemos perdonar. ¿No se acuerdan que dice el Sermón del Monte? Dice, si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Perdonen aún a sus enemigos, ámenlos, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Que la manera en que nosotros reflejamos que somos hijos de Dios es que lo emulamos a Él en la gracia y en el perdón. Debemos perdonar y no traer algo allí en contra de una persona. Me levantaré, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué hizo el Padre, hermanos? Número 3, la reconciliación requiere un acercamiento. ¿Qué hizo el Padre? El Padre le dijo, ¿qué le dijo el Padre? Te lo dije, ya ves, te lo dije, eres un mal hijo, ¿Qué hizo el Padre? Cuando vino el hijo arrepentido, se requiere la actitud del arrepentimiento. Cuando vino el hijo arrepentido, ¿qué hace el Padre? No puede hacer otra cosa, hermano. Lo recibió, lo abrazó, lo perdonó, le tuvo misericordia. Hermanos, cuando ya las consecuencias y las cosas las evidencias son muy claras de que la cosa estuvo mal, de que esa persona falló, de que destruyó, ya no le digas te lo dije. Ya. Está bien claro lo que pasó. Ya no le digas te lo dije. Ya no le digas, ya no le pongas más, ¿cómo se llama? Limón a la herida, ya no metas el dedo en la llaga, ya no. ¿Qué hizo el Padre? Cuando lo vio arrepentido, lo abrazó. ¿Qué más hizo? Le besó el cuello. Le besó. ¿Qué más? Un nuevo calzado, un nuevo vestido. ¿No le puso un anillo? Una fiesta, vente hombre, no pasa nada, somos otra vez igual, es la reconciliación, es un día de fiesta cuando la familia es restaurada, cuando la relación es restaurada, pero para ello obviamente se requiere alguien que reconoce, alguien arrepentido y alguien que tiene una actitud de gracia, que perdona en verdad. El Padre no respondió con rechazo, sino con restauración. Número 4, el perdón restaura la identidad, porque el hijo pródigo regresó sintiéndose indigno por haber fallado, pero el padre lo recibió como un hijo. Así que el verdadero perdón no solamente cancela una deuda, restaura la relación vuelve a ser la misma. Y número 5, Dios es el modelo máximo de perdón familiar. Nosotros podemos ver en el Señor cómo Él perdona, ya lo he mencionado. Y en 2 de Corintios 5, del 18 al 19, Dios en su palabra nos enseña que dice que Dios mismo nos reconcilió consigo mismo. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y Él nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de reconciliación, hermanos? Una parte está peleada con la otra, no hay paz.
Y un mediador es el que ayuda a que donde no hay paz, haya paz de nuevo, se reconcilie, se restaure esa relación. Y aquí, hablando obviamente del evangelismo, el apóstol Pablo escribe y dice: ustedes que son creyentes y han experimentado la salvación, como han experimentado el saber qué es ser pecador y estar condenado y ahora salvado, pues ahora tú debes de ayudar a que los hombres que están perdidos se reconcilien con Dios. Tú eres un agente, tú eres un embajador, tú eres un ministro de reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Y cómo hacemos eso? Llevando el mensaje, el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, nosotros también en la familia, hermanos, debemos ser ministros de reconciliación. No personas que generen más problemas, más alejamiento, más heridas, sino ministros de reconciliación. Y a veces, hermanos, para la reconciliación habrá que perder algo quizá material, pero vamos a obtener la paz y la reconciliación. Abraham lo hizo con su sobrino. ¿Qué lado quieres? Y Lot tomó la parte más abundante, y Abraham se quedó con la parte menos abundante, y no pasa nada, somos hermanos, y Dios lo bendijo, hermanos. Así que nosotros debemos, me acuerdo de aquel conflicto que hubo entre dos hermanas en la iglesia, y donde una decía: no, es que ella me debe tanto, y la otra decía: no, es que ella me debe tanto, y tuvieron ahí conflicto. Y cuando yo hablé con ella, le dijo: ¿estaría dispuesta a perder lo que te debe y tú también lo que te debe por tener otra vez la reconciliación y así honrar a Dios? Porque Él dice: cuando traigas tu ofrenda, ¿se acuerdan cuando dice traigas tu ofrenda al altar? Yo no quiero que la traigas, dice, quiero que la dejes ahí, y antes de entregar tu ofrenda vayas y te reconcilies con aquella persona, y después entonces ahora sí voy a aceptar tu ofrenda. ¿No les gustaría a ustedes que su ofrenda, su servicio, su alabanza, lo que ustedes le ofrecen al Señor, sea aceptado desde ahora por el Señor? Y no vale esa restauración y esa reconciliación el que pierdas esto y esto, por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Y las dos dijeron: sí, está bien, y se abrazaron y lloraron y se perdonaron la deuda. Pero lo más importante, hermanos, es la restauración de la relación. ¿Tú qué estás dispuesto a perder para tener una mejor relación con otra persona? No les estoy diciendo, hermano, que todo el tiempo perdamos y que nos dejemos, ahora sí que perder todo, y que dejemos que nos pisoteen y que haya injusticias. No, porque tenemos que tener una sabiduría, una conciencia, un orden, un equilibrio de cómo actuar, y algunas veces tendremos que pedir consejo a la palabra de Dios, a Dios, al pastor tal vez, a algún hermano maduro que nos dé un consejo: y en esta situación, ¿cómo debo actuar? Porque hay diferentes casos y hay diferentes situaciones de injusticia. Pero en general, hermanos, habrá alguna situación, algún momento en nuestra vida que perderemos algún sector de nuestra cartera por mantener la paz y la bendición en la familia. Cuando estamos demasiado agarrados, demasiado tomados de lo material, debemos de pensar si eso no nos está obstaculizando tener una mejor relación con Dios y con las personas. Concluyo, hermanos, las familias bíblicas son las familias cristianas, las familias bíblicas enseñan que el resentimiento destruye las relaciones. El perdón abre la puerta a la restauración y la misericordia reconstruye lo que estaba roto. Qué maravillosa sensación cuando ya podemos tener otra vez la misma relación, la paz entre nosotros, hermanos. Qué maravillosa es esa sensación de que ya no tenemos que andar con ese resentimiento, cargándolo ahí en nuestro interior. Una familia conforme al corazón de Dios. ¿Le gustaría tener una familia conforme al corazón de Dios? No es una familia sin heridas. Las heridas son parte de la vida, ¿no? Pero es una familia donde el perdón permite que Dios sane y Dios restaure. Para eso debemos pedir perdón y perdonar, hermanos. Que el Señor nos ayude a sanar
y a restaurar. Vamos a orar ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos. Si está algún familiar ahí a su lado, tómelo del brazo, ponga su mano sobre él, su hijo, su esposa, su esposo, y bendígalo en el nombre del Señor y ore para bendecir su vida. Señor, en esta hora, Padre Celestial, estamos una vez más ante tu presencia en oración, después de que tu palabra ha sido expuesta, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu a restaurar las relaciones, Señor. Si hay algo en nuestro corazón que no debe estar ahí, alguna emoción, algún sentimiento que desde donde tú lo ves, Señor, no es correcto, no es adecuado, nos está estorbando, nos está lastimando, tal vez alguna raíz de amargura, Señor, te pedimos que primeramente tú nos perdones y luego, Señor, podamos arreglar las cosas con nuestro prójimo, con nuestro familiar. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado mal, se nos han ido las palabras, hemos actuado en forma imprudente, con acciones o con palabras, Señor, y hemos lastimado, y te pedimos perdón, y te pedimos que nos des la valentía y la humildad para ir con aquella persona y mostrarle nuestro respeto y también nuestro deseo de que la relación sea restaurada. Porque sabes, Señor, queremos estar bien contigo, tú eres la relación más importante que nosotros tenemos, y sabemos que si no estamos bien con aquel a quien vemos, ¿cómo podemos estar bien contigo a quien no vemos? Pues tú eres amor y nos muestras que debemos tener amor con nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues el próximo, el que está más cerca de nosotros, es el que está en la casa. Y a veces, Señor, honestamente, a veces con quien vivimos y a quien más le deberíamos mostrar amor, es a quien más herimos, es a quien más ofendemos o con quien tenemos una relación difícil. Y te pedimos, Señor, que nos des la actitud correcta, una actitud de gracia, como la de José, como la del padre del hijo pródigo, de gracia, para no amarrar el perdón, para no retenerlo, sino abrir la mano y dar la gracia, así como tú nos has mostrado tu gracia y tu perdón a través de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para retener el perdón, Señor? Si tú nos has perdonado a nosotros y hay una distancia muy grande entre nosotros, seres humanos, y tú, Señor, tú podrías hacerte el indignado y decir que te hemos fallado y retener el perdón, pero tú nos das muestra de ese amor y de esa humildad tan grande. Y así nosotros queremos actuar también, Señor, estar ligeros en nuestro corazón y no cargados con el resentimiento, el enojo o la amargura. Señor, bendice las familias, trae tu bendición, tu mano poderosa se extienda y bendigas a las familias de esta iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y que podamos honrarte y glorificarte con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, Señor, nuestra forma de actuar. Te lo pedimos todo en Jesucristo nuestro Señor. Amén.